todas las asociaciones de productores, cooperativas, agremiaciones y organizaciones cafeteras del departamento del Huila, campesinos y campesinas de la región, ministras y funcionarios del Gobierno Nacional, señor presidente del Banco Agrario, Hernando Francisco Chica, director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Álvaro Mauricio Rodríguez, alcaldesas y alcaldes municipales, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, gabinete departamental y municipal aquí presente, al grupo artístico Litos y Alas de la Fundación Social Utrahuilca, los medios de comunicación y en general a toda la comunidad que nos acompaña hoy. Ha pasado un año ya de la instalación del gobierno y este es el primer encuentro entre el presidente, no entre el gobierno, porque muchos funcionarios ya han estado en contacto con ustedes, pero es el primer encuentro del presidente con las organizaciones cafeteras. El mundo del café indudablemente ha cambiado por varias razones. Tiene otra geografía. Cuando yo era pequeño, pues decir zona cafetera era referirse al viejo Caldas y parte de Antioquia. Hoy, indudablemente, estamos ante una nueva geografía del café que no solamente cambia los departamentos, el territorio, sino incluso la extracción social y cultural del mundo cafetero. Ya no es tanto la zona antigua del viejo Caldas, se mantiene con vitalidad la región cafetera de Antioquia e indudablemente el café ha venido desplazándose hacia el sur de Colombia, Cundinamarca, Tolima, y luego con mucha fuerza el Huila, el Cauca y Nariño. Y esta nueva geografía cafetera no es simplemente una paradoja, un dato al azar, digamos, en la historia de Colombia. También coincide con otro de los grandes cambios. Mientras el café estuvo en el centro de las preocupaciones gubernamentales, estatales incluso, hace 50 años más o menos, vino hace medio siglo hacia acá una transformación de esas prioridades en los gobiernos que cambiaron la producción por la extracción. Dos palabras que hay que tener en cuenta porque marcan en buena parte, en mi opinión, la debilidad económica de Colombia. Para otros piensan que es la fortaleza económica de Colombia. De hecho, en términos de exportaciones, el café llegó a generarnos 5.000, 6.000 millones de dólares de exportación durante muchas décadas, exportaciones al año durante el siglo XX fundamentalmente. De eso vivió Colombia, de esa exportación vuelta a dólares. Se tomaron impuestos, se tomaron recursos, se construyeron instituciones propiamente cafeteras que se financiaron con esos recursos, como la Flota Mercante Gran Colombiana, como el Banco Cafetero y como el Fondo Nacional del Café, que aún pervive. De eso vivió la clase política de Colombia en el Congreso de la República, en los dos grandes partidos. La Federación Nacional de Cafeteros, aún no sé si haya cambiado el artículo, tenía en sus estatutos que los comités deberían ser paritarios entre liberales y conservadores, recordándonos aquella vieja época de la violencia, del bipartidismo. En cierta forma, el mundo cafetero de aquella época fue el escenario de la violencia.
entre liberales y conservadores, que en el fondo era más bien una toma armada de la riqueza del entonces, que era la riqueza cafetera. El desplazamiento, las palabras que hoy usamos muy popularmente, pero que en aquel entonces no se usaban, desplazamiento, víctimas, se dio fue en la región cafetera porque era la riqueza de Colombia. El café era la riqueza. Y Colombia y café se volvieron sinónimos. Eso cambió indudablemente. Si uno va a cualquier esquina de alguna gran ciudad del mundo, lamentablemente no le dicen café, sino Pablo Escobar. Pablo Escobar reemplazó el café, simbólicamente, porque en estos últimos 50 años las riquezas fueron otras. La ilegal, que conocemos, y las legales se volvieron petróleo y carbón. Las tres funcionan de la misma manera. Las tres, una es ilegal, las otras legales, pero son capturas de renta por los altos precios internacionales, varias veces por encima que el costo de producción, que generan es una transferencia de riqueza del mundo que consume esos productos hacia el país. Las tres funcionan de la misma manera, la cocaína, el petróleo y el carbón. Por esto me van a levantar mañana en la prensa. La diferencia eso es lo que se llama popularmente vivir de la renta. Claro, esa diferencia entre un costo de extracción de un barril de petróleo que llega a $28, pero se vende a 100, no hace mucho, hoy a 86 creo que es el precio. Pues hay una gran diferencia, es una enorme rentabilidad. Lo mismo sucede en el carbón y ni hablemos de la cocaína. Entonces, ¿quién paga esas grandes diferencias entre el costo de producción y el precio de venta? Pues el que compra eso, que en general es un mundo extranjero. ¿Cuál es el problema de ese tipo de economía que aparentemente sería pues muy interesante porque es muy rentable? Que nos ha llenado de miles de millones de dólares las reservas internacionales y las exportaciones al año. Cuando hablábamos de exportar 6.000 millones de dólares de café, 1970, 1975, 1965, ahora, el año pasado nomás, exportamos 12.000 millones de dólares al año en carbón. En el año 2013 exportamos 32.000 millones de dólares año en petróleo. Y los expertos e investigadores en temas de la cocaína dicen que exportábamos 15.000 millones de dólares en cocaína. Si yo sumo esas tres cifras, pues eso me llega casi a 60.000 millones de dólares año, comparado con el mejor año del café, que llegó a 6.000 millones de dólares año. Fácilmente, un economista de Bogotá, poco conocedor del país, dice, pues es que entonces eso se llama desarrollarse, eso se llama progresar. Y se fue construyendo en la mente de dirigentes políticos, presidentes, ministros, hacedores de la política económica, etcétera, periodistas, expertos que llaman en los medios de comunicación, la tesis que el mundo de café entonces había que dejarlo en el pasado y que había que abrazar las nuevas rentas que producían tantas decenas de miles de millones de dólares al año. Y así ha sido la historia hasta el día de hoy. Es decir, ustedes
no tanto ustedes, que los veo muy jóvenes, a muchos y a muchas, sino el viejo mundo del café fue despreciado. Esos campesinos de los años 60, pequeños productores de la zona cafetera del viejo Caldas, de Antioquia, hoy muy viejos, muchos ya muertos, sin pensión, como el coronel no tiene quien le escriba, exactamente lo mismo, envejecieron, se entristecieron, terminaron sentados en las bancas de los parques, de los pueblos cafeteros, quizás tomando un aguardiente, quizás alcoholizados, con una juventud que lo fue dejando porque tenían que ir a ver cómo sobrevivían en otras partes. En ciudades de la vieja zona cafetera, con una juventud femenina, que se fue yendo del país, metida en las nuevas esclavitudes del mundo de hoy. Alguna vez en un discurso, yo creo que no le gustó mucho a los hombres que me escucharon, en muchos pueblos de Risaralda, de Quindío, de Caldas, la fuente de dólares que llegaba ya no era por exportar los bultos del café, sino los dólares que mandaban las muchachas jóvenes desde Madrid, desde Holanda, desde Bélgica, en las redes internacionales del trabajo sexual. Se nos fue degradando el mundo colombiano. Porque eso que desde Bogotá los hacedores de política económica pensaban era el progreso, saltar de 6.000 millones de dólares a 60.000, en realidad era nuestra degradación como sociedad colombiana, nuestro retroceso. ¿Qué hicimos con los 60.000 millones de dólares al año? Pues los traquetos, comprar, entre comillas, haciendas, fincas, las grandes haciendas llenas de potreros donde apenas sí de vez en cuando hay una vaca, en el Caribe, en el Magdalena Medio, incluso en el Valle del Cauca, y las otras divisas, comprar carros, motos. En los últimos 10 años se ha duplicado el consumo de gasolina en Colombia. Es un tema que estoy padeciendo como presidente de la República, porque si en los últimos años se duplicó el consumo de gasolina por el número de motos, carros, etcétera, importados, no fue lo mismo en nuestra capacidad de refinación de gasolina, aún con Reficar y su problema. Y entonces el país terminó haciendo, en mi opinión, un estúpido negocio, porque le apostamos al petróleo, lo exportamos en bruto, en barril de petróleo, nos dan un billetal si el precio internacional es alto, pero importamos la gasolina, que es más cara que el barril del petróleo, para poder echarle la gasolina a la moto y a los carros que importamos con las divisas de la exportación del barril de petróleo. Un negocio que, si se hacen las cuentas, pues terminamos perdiendo. Los 60.000 millones de dólares se nos volvieron consumo de importados, maíz, fertilizantes, motos, carros, chucherías chinas, electrodomésticos, neveras, televisores, lo que teníamos que producir en Colombia y generar puestos de trabajo que hoy nos hacen falta. La mitad de la economía colombiana tiene puestos de trabajo que no ganan ni el salario mínimo, y de ahí se deriva nuestra desigualdad social, nuestra pobreza, y de la desigualdad social se derivan los principales problemas que hoy tenemos, como la violencia, por ejemplo. Progresamos. Yo avanzaría en otra tesis incluso. De ese mundo, cuando Colombia era sinónimo de café, siglo XX, el café no se podía producir sin trabajo.
¿Cómo se puede pensar una economía cafetera sin trabajo? No es posible. Es intensiva en trabajo. Incluso en los momentos de cosecha, 1 millón o más de personas de regiones diferentes iban hacia las zonas cafeteras a conseguir el trabajo de recoger el café. Café era sinónimo no solo de Colombia, sino de trabajo. Cuando venimos a esta nueva época en donde se le olvidó a los gobiernos el café y a la misma sociedad colombiana, y entonces el eje de la economía se volvió la cocaína, el petróleo y el carbón, pues ahí no hay trabajo. El petróleo no lo hace el ser humano, el café lo hace el ser humano. Esa simpleza es fundamental en una economía, porque cuando usted ya no habla de una libra, sino de los volúmenes generales de la producción del café en la sociedad y de los volúmenes generales del petróleo extraído en la sociedad, encuentra que mientras en el café había 1 millón de trabajadores para exportar 6.000 millones de dólares al año, hoy hay 150.000 trabajadores para exportar 32.000 millones de dólares de petróleo. ¿En dónde está la riqueza? Y este es el problema de la economía. La riqueza está en el diferencial de 6.000 millones de dólares que daba el café antes, hoy da como 3.000, y los 60.000 millones de dólares que nos da el petróleo, el carbón y la cocaína. Ahí estará la riqueza. Pues nuestros amigos neoliberales que han dominado a Colombia, godos o no godos, o uribistas o no uribistas, o de centro o de derechas, como se quieran llamar, de izquierdas también hay. Todos esos dirían, sí, ahí está la riqueza. Es en eso, papá, la plata, ¿no? ¿Cómo es que decían? El billete. Y resulta que la economía seria dice en todas partes del mundo que en el dinero no está la riqueza. Dinero es una expresión de, es un símbolo de, es una representación de el trabajo. La riqueza está en el trabajo. Y entonces, si vuelvo a mis cifras de hoy, la riqueza no está en el petróleo, en el carbón, ni en la cocaína. No está en la renta de la diferencia entre el costo de producción multiplicado varias veces en el precio de venta de esos productos. La riqueza está en el trabajo. Eso decían los fundadores de la economía y seguimos diciendo hoy. Si la riqueza está en el trabajo, entonces no es en la extracción, sino en la producción donde se encuentra el corazón del trabajo. Y aquí es donde nos equivocamos, en mi opinión. Lo que estamos viviendo hoy es la crisis de ese tipo de modelo o sistema, o como se quiera llamar. Esos 50 años que hemos vivido, donde el país olvidó el café y olvidó la yuca y olvidó el maíz, que incluso habiendo aparecido el primer contacto del ser humano con el maíz en Colombia, que no se llamaba Colombia porque eso fue hace 1000 o más de años, siendo ese el cereal de las comunidades indígenas, poderosísimo porque es el cereal americano, se extendió en los incas y en los chibchas y en los caribes, etcétera, y era tan poderoso como el trigo europeo, como el arroz asiático, descubierto por el ser humano en las selvas de Colombia y vuelto nuestro nutriente fundamental. Hoy importamos casi todo el maíz de los Estados Unidos y del Canadá.
Tan así fue la política económica. Si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano sembrado, tendría 1.200.000 puestos de trabajo más. Y el Banco Agrario tendría que darle el crédito a esos campesinos y productores, pero tendríamos 1.200.000 puestos de trabajo más, es decir, trabajo, es decir, riqueza. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que firmaron hace unos años. Y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación. Este gobierno, lo dijimos en campaña aquí en la plaza de Pitalito, creo que lo dije, recuerdo bien. Él dijo, eso fue lo que le propuso a la población en campaña: nosotros queremos salir de la extracción, no nos parece que por ahí sea el futuro de Colombia, porque por ahí lo que tendremos es cada vez más desigualdad, cada vez más gente rebuscándose como pueda y por tanto cada vez más violencia. Que tenemos que volver al mundo de la producción, del trabajo. Y el trabajo y la producción es urbano y es rural. Y fundamentalmente su corazón, no lo único, pero su corazón, si late bien, se expande, es la agricultura y es la industria. Me pegan mis sacudidas porque digo que no es más el carbón, que no es más el petróleo y obviamente no es más la cocaína. Es producir alimentos, es industrializar la producción agraria y es producir industria. Hacer esas motos que importamos. ¿Cómo va a ser difícil hacer una moto? No puede ser tan difícil. ¿Por qué no las hacemos? Es desarrollar, por tanto, porque industrializar, producir y trabajar, hacer una moto implica conocimiento. Claro, sacar un barril del petróleo, traer una empresa multinacional a que la saque y que nos dé la renta, pues ¿para qué necesitamos conocimiento? Por eso estos unos 50 años no se desarrolló la universidad pública. La Universidad Nacional sigue siendo la misma Universidad Nacional con no los mismos estudiantes, sino el mismo número de estudiantes, pero con los edificios caídos, porque no se necesitaba conocimiento para vivir de la renta. Pero si nos vamos a poner a industrializar el café, a industrializar el maíz, la yuca, a mirar cómo se sustituye con rentabilidad algo tan rentable como la cocaína, si nos vamos a poner a producir motos y carros y neveras y televisores, etcétera, paneles solares, que ya creo que aquí en el Willes que está ya la empresa de paneles solares, hacer paneles solares, pues necesitamos conocimientos. Eso significa que nos toca potenciar la universidad pública, que es uno de los ejes prioritarios del programa del gobierno. No es, como decían nuestros críticos, por populismo, no. Es que si el sistema educativo de Colombia se generaliza en la juventud, en su diversidad, y entonces tiene que ser gratuito, porque la juventud en su mayoría no es rica. Claro, los que puedan, pues pueden ir a los Andes y pagar la matrícula, muy chévere, pero la mayoría de los jóvenes no pueden hacer eso. Entonces, ¿cómo se generaliza la educación si no es fortaleciendo la educación pública? Pero eso no es simplemente porque sí, sino porque esos conocimientos hay que articularlos a producir y trabajar, a la tierra, al surco, a la montaña, al agua.
a la ciudad, a la transformación de unas cosas para volverlas otras. Y entonces este gobierno tiene que recordarle al país que existen cafeteros y cafeteras. El país tiene que volver a recordar en su memoria, en sus chips cerebrales colectivos, que hubo un país cafetero, que era el centro de Colombia, que era su corazón, que de eso vivíamos. Que tenemos que volverle a recordar al país que hay que abrir las fuentes del trabajo, sí, que nos toca endeudarnos, pero para producir, no para robarse el crédito, como sucede con los gobiernos nacionales. Estamos súper endeudados. ¿En qué se gastaron la plata de los créditos? Yo no veo una sola universidad hecha con esos créditos en estas décadas. Yo no veo un solo hospital. Yo no veo un jardín infantil hecho con esos créditos. No veo un centro de investigación hecho con esos créditos. Yo veo es carreteras, una de esas se llama la Ruta del Sol. Si nos ponemos a investigarla, encontramos cómo es el régimen político de Colombia. No me voy a gastar el tiempo describiéndolo, pero no es sino abrir los medios que tienen que comentar cómo es el régimen que tenemos. Se endeudan para robarse la plata. La carretera, esa Ruta del Sol, le dicen la trocha del sol hoy. Y perdimos 2 billones de pesos. Y cogieron millones de dólares y sobornaron políticos y políticos y políticos. Y no existe la Ruta del Sol 2 hoy. Pues eso no puede ser la historia del país. El crédito es para producir, para trabajar. Entonces aquí el Banco Agrario, que es el único banco que le queda al Estado colombiano, porque todo lo demás lo vendieron a un señor con una cédula, que es el mismo que hoy está metido en el problema de la Ruta del Sol 2. Toda la banca pública de Colombia, toda la banca de fomento, se llamaba banca de fomento porque era para fomentar el trabajo y la producción. Y todo eso es lo que hoy se llama el Grupo Aval. Y miren la tristeza en la que estamos hoy. Esos son, digamos, nuestras cuitas como nación. Ya alguien las escribirá. Al gobierno le corresponde es hacer. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo un problema, la Federación Nacional de Cafeteros. Ustedes me van a ayudar a resolverlo. Porque esta es una institución privada, ¿cierto? No es de los que nace en el mundo del viejo café, en unas regiones diferentes a estas, con una riqueza que era así, era el corazón, el centro político. Y entonces tienen unos salarios que son como los de Ecopetrol. Compiten. Ecopetrol, como es el mundo nuevo, ¿cierto? El petróleo, pues tiene unos salarios, tiene 25 vicepresidentes a 120 millones de pesos mensuales. Si ustedes cogen y se indignan del salario de los congresistas, aquí sí que verían, porque un congresista palidece ante el salario de un vicepresidente de Ecopetrol. Obviamente ahí no llega el hijo del obrero, pero en la Federación de Cafeteros, en la época de la riqueza, pues tienen los mismos salarios. Un cafetero hoy promedio, campesino, se gana al año 12 millones de pesos.
¿Cuánto gana el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Cuánto se gana? ¿Cómo puede haber un presidente representante del gremio cafetero cuando el promedio de ingreso de un cafetero es 12 millones año, 20 millones año, y él se gana 200? Eso no puede ser. Está respondiendo edificio en Nueva York, no sé dónde queda, pero por ahí, cerca de la Quinta Avenida. ¿Cómo es que dice? Cerca a Wall Street, cerca al Grand Park. ¿Cuánto vale ese edificio? Lo arrendaron. ¿Quién se cogió el arriendo? ¿Cuánto vale un arriendo de un edificio cerca a Wall Street, Nueva York? ¿Se lo repartieron a ustedes? ¿Se volvió servicios de ustedes? ¿O alguien se lo echó al bolsillo? Eso no puede ser. O sea, tenemos una Federación Nacional de Cafeteros que vive como en la vieja época del café, y tenemos un mundo cafetero que es otro, que está empobrecido, que vive en las regiones excluidas de Colombia, y entonces eso no concuerda. No puede ser así. La representación gremial del mundo cafetero debe ser representativa de lo que hay. Campesinos y campesinas y pequeños productores agrarios de Colombia. A mí me engañaron en eso. El gremio engañando al presidente. Eso no puede ser. Uno puede decir, tenemos discusiones, podemos estar distantes, no pienso como usted, pues cuántos no nos lo han dicho. En la reforma laboral no queremos, no sé qué. Pero una cosa es eso, otra cosa es engañar al presidente de la República. Porque no por lo que soy yo, digamos, no es por Petro, es porque es la Constitución, la ley, el Estado de Derecho, las posibilidades de tener paz, de dialogar. Las diferencias no significa que no se pueda dialogar. Yo hasta hablo con Uribe después de pelearme con él durante 10 años consecutivos. Nos sentamos y hablamos, nos tomamos un buen tinto, un buen pocillo de café, pero no es lo mismo engañarse. Ahora, ese tema hay que resolverlo, obviamente. Y yo sí creo que debe resolverse, en primer lugar, reestructurando la Federación de Cafeteros y poniéndola transparentemente como la representación genuina del mundo cafetero actual, con sus problemas, con su realidad. Ese es un punto que más que al presidente le corresponde a la gente del café, porque esa es su representación, no es la mía, no es la del gobierno, es la de ustedes. Pero allí entonces tenemos la existencia, que también viene del pasado, de un contrato entre el gobierno y la Federación de Cafeteros que maneja un recurso público, el Fondo Nacional del Café, que unas veces tiene más plata, depende. ¿Qué hacemos con ese contrato? Ese contrato va a finiquitar, tiene una fecha de terminación. Podemos, porque Santos nos enseñó cómo se hace, porque lo hizo con el Fondo Nacional Ganadero, que también era un recurso público que administraba Fedegan. ¿Hacemos lo mismo? Voy a dejar esto como puntos. Si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café con la Federación de Cafeteros. Dejémoslo así en el diálogo.
esta pelea no puede matar lo poco que queda del café. Tiene que ser es para impulsar la economía cafetera. Y en ese sentido, de acuerdo a nuestros datos, todos los datos siempre hay que corregirlos porque no es que sean... Tenemos 330,000 productores, productoras de café cuyas tierras, que en general son pequeñas, a veces media hectárea, microfundio se le dice, no tienen titulación, que es más o menos la mitad de la tierra cafetera. Sí. La mitad de la tierra cafetera no tiene titulación, es decir, hay un poseedor, cultiva ahí, está ahí, pero no puede mostrar una escritura, un título de propiedad sobre su tierra. A mí me critican que es que yo iba a expropiar, no, yo voy a apropiar, que es diferente. Lo contrario. En campaña salían estas señoras periodistas que conocemos muy bien, y usted va a expropiar, todo el tiempo era diciendo así para que quedara la imagen de que soy un expropiador. Y yo siempre les decía, no, yo no voy a expropiar, voy a apropiar, es volver propietaria a la gente. No tanto al dueño de la revista, que ese es propietario, sino al pequeño que no tiene la propiedad. No le prestan siquiera por eso. Entonces, estos 330,000, ministra de Agricultura, nosotros podemos, claro, es difícil, es complejo, hay que aterrizar realmente en la vereda, etcétera, pero nosotros debemos comprometernos a que tengan al final de nuestro gobierno título de propiedad sobre su tierra. Y así sea pequeñita la tierra, digamos, cuando una familia que vive ahí dice, yo soy el dueño de esto, la familia es la dueña, ojalá sean muchísimas mujeres propietarias, porque también el hombre, cuando recibe un billetico, pues a veces tendemos a tomarnos una cervecita. Y viene la otra, y viene la otra, y a veces pues se pierde la plática de la propiedad de la finquita. En cambio, la mujer no hace eso. La mujer cuida la vida y por tanto cuida la tierra y por tanto cuida la producción de alimentos. Ahí, con el perdón de los hombres, de nosotros, nos toca reconocer que si queremos realmente un mundo del trabajo, de la producción y de la vida en Colombia, una potencia mundial de la vida, pues la mujer tiene que tener mucho poder, mucha capacidad de decisión, y que tenemos que tener una mujer propietaria de la tierra para que la tierra produzca vida, porque eso es lo que nos ayuda y nos ha enseñado la mujer sobre nosotros. A nosotros nos gusta a veces es derrochar la vida, ¿o no? Tanto que hasta terminamos matándonos en una tienda, y no debe ser. Ahí tenemos que aprender, nosotros guerreros de las cuidadoras de la vida. El tema industrialización, otro elemento fundamental, que quiero que cambie la concepción que estamos manejando. Lo dije ayer con los cooperativistas y las cooperativistas en el Palacio. Nosotros manejamos la idea del crédito. Primero, en Colombia se entrega 140 billones al año de crédito. 140 billones. A los que generalmente no vivimos de esos créditos, no nos gusta el crédito, porque nos sentimos empeñados. Yo tuve la mala fortuna de casi que pierdo mi casa, que estaba con un crédito y aún sigue con un crédito. Van a tener un presidente que entra a la presidencia con la casa endeudada y sale de la presidencia con la casa endeudada, porque eso no lo deja. No.
No acaba uno de pagar esa vaina. Pero en general, obviamente, a la persona débil económicamente, pues le asusta el crédito porque puede uno quedar engargolado. En cambio, estos grandes capitales lo que hacen es vivir de los créditos. Estos 140.000 millones de pesos de la cartera nacional de créditos la manejan los bancos privados y va en general a los grandes capitales de Colombia y reproduce la desigualdad social. Cuando uno va y mira la economía popular, y la economía cafetera hoy es en gran parte una economía popular, rural, entonces, ¿cuánto crédito recibe la economía popular? Eso recibe 3 billones. El gota a gota es el que se va metiendo a reemplazar el crédito al 10% diario de interés, paga diario, etcétera, y la mayoría no tiene crédito. Es una sobrevivencia. Y entonces, si la economía popular, que tiene el 80% de los puestos de trabajo, recibe 3 billones al año de crédito, y la economía del gran capital, que tiene apenas el 15% de los puestos de trabajo, recibe 140 billones de pesos de crédito, las cosas no están bien. Ahí es que se crea la desigualdad social, digamos, uno de los grandes pilares de la desigualdad en Colombia. Y por tanto de la violencia. No le podemos decir a la banca privada, oiga, por favor, acuérdese de los pobres, haga algo por los pobres, ¿no? Dice populista, ¿cómo se le ocurre? Ellos hacen su negocio. Pero sí le podemos exigir a la banca pública, ¿qué nos queda? Que haga algo porque estos números cambien. Que de 3 pasemos a 20 billones, que de 20 pasemos a 40, es decir, técnicamente esto se llama hacer una reasignación de los recursos para empoderar la economía popular, cooperativa, solidaria. Esto se llama realmente tejer una economía que saque de la pobreza a los pobres de hoy. Pero hay que reasignar los recursos. No sé si Sarmiento lo quiere hacer. Si lo quiere hacer, le digo bienvenido, pero lo que sí tiene que hacerlo es la banca pública, y en este caso aquí mi querido presidente Chica Zucardi. Para hacer eso, obviamente tiene que tener depósitos, porque si no, ¿de dónde sale la plata para el crédito? Y entonces nosotros estamos guardando, lo decían bien un opositor mío, pero lo dijo bien, la plata del presupuesto está guardándose en el Banco de la República. Si los ministros se demoran en ejecutar, pues queda guardada en el Banco de la República, a veces en el Grupo Aval. Pues ¿por qué no se guarda en el Banco Agrario? No pasa nada, es lo mismo. Solo que el Banco Agrario se empoderaría para entregar ya no 4 billones de crédito, sino 20 billones de crédito. Primero en donde conoce, que es el mundo agrario, y después es que nosotros no tenemos sino 3 años. O sea, ese después es el año entrante en el mundo urbano. Y ese crédito debe ser, obviamente alguien preguntará, bueno, ¿y a qué tasa de interés? Tiene que ser por debajo de lo que está poniendo el Banco de la República, porque si no nadie lo va a coger, o muy pocos. Pero ese crédito debe ayudarnos a industrializar la producción agraria en Colombia, porque si no, no vamos a poder asumir la economía del siglo XXI. Y no me quiero extender aquí, pero cuando hablamos de industrializar el campo, no es que un gran grupo económico va a poner la industria para industrializar el café. Yo creo que eso no es. Es que los productores agrarios del café, asociándose, deben ser los dueños de la factoría de la industrialización.
Eso es diferente. Es así como se industrializó Estados Unidos, por poner un ejemplo, o Canadá. Cuando hablamos de la leche, ¿quién domina el mercado mundial de la leche en el mundo? Nueva Zelanda. Dicen que un país así, es la mitad de Bogotá en población, y domina el mercado mundial de la leche. ¿Cómo lo hacen? Los lecheros, dueños de las vacas que salen toda la madrugada, obviamente no con las manos, sino que ya tienen máquinas, etcétera, son los dueños de las pasteurizadoras, de las pulverizadoras, y se volvieron los zares de la leche en el mundo, el granjero de la Nueva Zelanda. Pero eso se hace asociado, eso no hace uno solito. El colombiano es muy individualista, porque nosotros tenemos la parcela y eso nos metió en la mentalidad de ser solos. El de Nueva Zelanda es cooperativista. Y entonces, claro, una pasteurizadora no la hace un lechero. Tiene que asociarse en 1,000, 2,000 y hacen la pasteurizadora y salen a exportar al mundo y hoy son riquísimos. Ya nos daría envidia vivir como los neozelandeses. Son riquísimos. Pues hagamos el mismo camino. Pero para eso hay que poner el capital. Y el capital es ese crédito. El camino de la industrialización cafetera, de eso hemos hablado mucho. Y no solo yo, digamos, son años hablando de la industrialización cafetera. Acostumbramos en la vieja economía cafetera a vender el grano de café. La Federación de Cafeteros, con sus altos salarios, hacía un negocio facilísimo. Claro, ellos no decían que era fácil, decían, no, esto mira la fórmula matemática y los yuppies. Pero era comprar el café en grano y vender el café en grano a una gran multinacional, General Foods, Nestlé, y ya recibían el cheque y de ahí la comisión. Eso es muy fácil, pero eso mató el café colombiano. Porque ustedes van a un supermercado en París o en Italia o en donde sea y no encuentran el café colombiano. Porque lo que venden son las mezclas. Lo que hace General Foods es mezclar de Costa Rica y de Kenia y de no sé dónde y de Vietnam. Y entonces se acostumbraron a un gusto en donde no está el sabor, sino perdido entre varios del café colombiano. Perdimos el mercado. Entonces estos son los bemoles de hoy, hay que recuperarlo. Ahora creo que ya Indonesia nos ganó, no sé los últimos datos, creo que ya somos los cuartos del mundo, cuando éramos los segundos. Alguna vez fuimos primero. Pues hay que recuperarlo vía industrialización. Entonces aquí el Banco Agrario se nos tiene que convertir, el Banco Agrario empoderado, no el que hay hoy, con los recursos del gobierno puestos allí como fuente de liquidez, tiene que convertirse en el principal aliado de la industrialización cafetera. Y aquí es donde necesitamos el socio, porque hablar con cada uno de ustedes no va a ser posible, tenemos que tener la asociatividad andando. La economía es una movilización social. La economía no es un juego de yuppies. La economía es antes que nada una movilización social. Ustedes lo ven en una ciudad como Bogotá. ¿Qué hace esa ciudad? Madruga al Transmilenio como sardinas a trabajar. Y sale a las 6 al Transmilenio como sardinas a ver si puede descansar. Después de 2 horas de viaje, no llega uno de buenas pulgas a la casa. Eso es una movilización social de millones, esa es la economía, una movilización social. Pues entonces, ¿cómo es la economía, la industrialización de la economía cafetera? Una movilización social. Hay que reunirse en asambleas de productores, productoras por regiones. ¿Y dónde ponemos la molinera o como se llame? Y aquí lo han dicho, ¿y dónde ponemos el centro de investigación? ¿Y qué va a pasar con la crisis climática? ¿Nos va a hundir el café? ¿Tenemos que subir de piso térmico? Ojo con todo eso,
porque si el café chupa más agua que CO2 en las hojas, temas biológicos, científicos, es más vulnerable al cambio climático. Si la planta se alimenta de más CO2 que de agua, es menos vulnerable al cambio, incluso puede crecer más en las primeras de cambio con el cambio climático. Estos son temas que no, pero digamos hay que estudiar. ¿Y qué pasa con el café? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la investigación? Entonces, digamos, industrialización es el otro compromiso de este gobierno, pero necesita un interlocutor. Yo no sé si las cooperativas pueden organizar, no sé si existe la Confederación de Cooperativas Cafeteras de Colombia. Eso es una alternativa a la federación. Y nos ponemos a trabajar juntos. Cualquiera que sea el mecanismo, toca organizarse. Y rápido y ya. Y ponernos a trabajar ya. Pero lo que yo quería decir es cambiar la mentalidad. No estamos en el margen. No es para 3 billones de 140 billones al año. Es para saltar a 20 y ojalá después a 40. Y entonces la economía popular se va convirtiendo en el corazón económico de Colombia. Y ese corazón económico de Colombia es de gente del común, hombres y mujeres, acostumbrados a trabajar, porque es que ahí está la gente del trabajo. Y entonces la Colombia que empieza a construirse ahí es una Colombia de paz, de conocimiento, de democracia. No es una Colombia de pliegos y de aristócratas y de, al final, parásitos que viven del Estado, sino de gente que incluso ya después ni siquiera le importa el Estado porque puede defenderse por sí misma en su propia asociación, en su propia asociatividad. Yo dejo ahí, creo que algo había que tenía que comunicar, pero ya tendremos más oportunidades para dialogar. Pues aquí se abren varios debates. No venimos a un discurso retórico. Aquí hay varias propuestas y líneas de acción. Yo quiero que las trabajemos a profundidad porque no es el discurso, es el hacer. El gobierno es básicamente hacer. Lo que pasa es que no es un hacer ciego, tiene que saber por dónde, pero es hacer. Entonces, lo que corresponde ahora es hacer. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Gracias, señor presidente Gustavo Petro. Un fuerte aplauso por la presencia de nuestro presidente aquí en el municipio de Pitalito. Agradecemos a todos, a todas, por su asistencia, por estar aquí presente hablando de café, de este producto tan representativo de nuestra región.